Bueno, vamos con el segundo ejercicio, ¿sí? Tenemos acá una carga y un contrapeso, ¿de acuerdo? 56 y 30 kilogramos, ¿sí? Están colgados acá y pasan por una polea que no tiene fricción, ¿bien? Pero el sistema se suelta del reposo, ¿de acuerdo? Entonces va a haber un movimiento. El punto número uno es hacer un diagrama de cuerpo libre y escribir la ecuación de movimiento para cada masa. Ok, ¿qué es lo que ocurre en ese punto? Vos que tenés la masa de 30 kilogramos, ¿bien? Tenés por un lado, ¿bien? Es escribir la fuerza para cada masa, o sea, lo tengo que hacer para los dos. La fuerza, bien, debido al peso de esta masa, parte del centro de masa. Entonces, desde acá, masa por gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Son los 30, bien, por los 9,81, 294,3, ¿sí? Aunque acá no sé si pide exactamente, eh, acá no pide números, creo. Así que directamente acá tendrías el peso, bien, y la fuerza con la cual está tirando esta masa que apunta hacia arriba. ¿De acuerdo? La tensión en la cuerda sería. ¿Bien? Y debido a que esta tensión es mayor que este peso, sumatoria de fuerzas igual a la masa, ¿bien? De esta carga de ladrillos por la aceleración. Y esta sumatoria de fuerza no es más que la tensión menos el peso igual a la masa de los ladrillos por la aceleración. Y ahí queda este sistema. ¿Qué ocurre con el otro sistema? O sea, si querés le puedo agregar acá una flecha de que este sistema acelera hacia arriba. ¿De acuerdo? Porque este contrapeso es más pesado, entonces empuja esto hacia arriba. ¿De acuerdo? Y ahí tenés la aceleración. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con el otro bloquecito? Tuki, parece una pirámide decapitada, pero bueno. Este, la fuerza en el centro de masa, la tensión que apunta hacia arriba, la tensión de la cuerda, tuki, tuki, pero esto acelerando hacia abajo, tuki, la aceleración. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente, sumatoria de fuerza igual a, ojo acá, la aceleración es vectorial, así que aceleración hacia abajo, negativa, menos masa de este contrapeso por la aceleración. Y ahora, ¿cómo te queda la sumatoria de fuerza? Vas a tener la tensión hacia arriba nuevamente, fuerza positiva, menos el peso, que bueno, acá no le agregamos ninguna diferencia, pero bueno, acá sería el peso del ladrillo, y acá el peso del contrapeso, ¿sí? Igual a menos la masa del contrapeso por la aceleración. Y aquí queda todo el punto A. Determinar la aceleración del sistema luego de liberarlo, ¿ok? Básicamente acá tenemos dos sistemas de ecuaciones. Tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. ¿Qué comparten? Las tensiones son las mismas y la aceleración también. ¿De acuerdo? Ahora, pero hay otro punto mucho más importante, ¿sí? La, este, la tensión, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Al no ser la misma, o sea, al no haber fricción dentro de la polea, ¿sí? Este, las dos tensiones, o sea, los dos torques que se generan,
son exactamente iguales. ¿Sí? Además, por el hecho de que no te está dando la masa de la polea, no te está diciendo que tiene una masa apreciable. Entonces, si vos haces sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular, a ver si me sale bien, ¿de acuerdo? Ya sabemos que este sistema se va a acelerar, ¿bien? Porque este peso es más grande que este, entonces suelta el reposo. Pero no te está dando los datos de la polea y tampoco te dice que haya fricción, por lo tanto los únicos torques que participan en el sistema son debido a la tensión que hay en las cuerdas de ambos, ¿sí? Es únicamente debido a esas tensiones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar con esto? La tensión debido al ladrillo hace un torque, o sea, hacia abajo, por lo tanto, antihorario, positivo. T, vamos a llamarle T1 por el radio de la polea. El otro hace una fuerza hacia abajo, torque negativo, menos T2 por el radio de la polea. No te está dando la masa a considerar, entonces aunque esto se acelere, todo esto se hace cero. Por lo tanto, se te simplifican los radios y te queda que las dos tensiones T1 y T2 son iguales. T1 igual a T2. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros sabemos eso, podemos hacer lo siguiente. En vez de, podemos igualar las tensiones, bien, y hacer lo siguiente. Esta T, decir que es la masa del ladrillo por la aceleración más el peso del ladrillo. Y todo esto de acá, vamos a hacerlo con este color, lo reemplazamos acá. ¿Cómo te queda eso? Me va a quedar de esta forma. Vamos a hacerlo con este color. Paréntesis, la masa del ladrillo por la aceleración más el peso del ladrillo. Todo esto por... no, por nada, porque no está multiplicando. Mala mía, no hace falta el paréntesis. Menos el peso del contrapeso igual a menos la masa del contrapeso por la aceleración. ¿De acuerdo? Tan simple como eso. Entonces, ¿qué podemos agrupar acá? Podemos pasar esto de acá sumando, que te quedaría algo así. Vamos a hacerlo con texto para que se pueda ver bien y en negro, ¿de acuerdo? Aceleración por, nosotros tenemos la sumatoria de las dos masas, masa al peso y contrapeso, 30 más 56, 86. La aceleración por 86, ¿sí? Igual a qué cosa? El peso, o sea, va a ser la diferencia, ¿bien? Sería el peso del contrapeso menos el peso de los ladrillos, porque pasamos estos dos del otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, sería la diferencia multiplicado por 9,81 para que nos dé el peso, básicamente. La diferencia nos da 26 por 9,81, entonces esto nos queda 255,06. Entonces, la aceleración del sistema te va a quedar esto dividido 86. 2,97 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí te quedó finalmente, ¿dónde lo ponemos? Acá, la aceleración del sistema. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la tensión? Podemos meterlo en cualquiera de las dos ecuaciones. Podemos meternos, si queremos, en esta ecuación de acá, ¿sí? Y decimos directamente que la tensión va a ser igual. Despejamos WL, bien, la masa del ladrillo, que sería 30 kilogramos por
2,97, que es la aceleración, más el peso del ladrillo, que sería 30. 30 por 9,81. 294,3. Resultado final, 294,3 más 30 por 2,97. Y ahí nos queda 383,4. Fin del ejercicio. Ya está calculada la tensión y la aceleración. Planteamos los diagramas, ¿de acuerdo? De la sumatoria de fuerzas. Sacamos esta ecuación para la masa de ladrillo, esta ecuación para la masa del contrapeso. Despejamos, bueno, de la premisa, bien, de la parte de fricción y de la masa de la polea, pudimos sacar de que las tensiones iban a ser iguales en ambas ecuaciones y eso es lo que nos permite igualar. Reemplazamos la expresión de una de las tensiones en otra ecuación, de ahí despejamos nosotros la aceleración y con la aceleración despejamos la tensión en cualquiera de las dos ecuaciones. Y con eso concluyo.